Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La santidad del pueblo es un llamado al que tiene que responder, y la respuesta está condicionada por su vida y su trato a los hermanos. No hay santidad si no somos justos y no atendemos a las necesidades de nuestros hermanos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, y para que sean provechosas las prácticas cuaresmales, instrúyenos con tus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Ustedes no robarán, no mentirán, ni se engañarán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, porque profanarían el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu hijo ni lo despojarás, y no retendrás hasta la mañana siguiente el salario del jornalero. No insultarás a un sordo, ni pondrás un obstáculo delante de un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy el Señor. No cometerás ninguna injusticia en los juicios.
No favorecerás arbitrariamente al pobre, ni te mostrarás complaciente con el rico. Juzgarás a tu prójimo con justicia. No difamarás a tus compatriotas, ni pondrás en peligro la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Deberás reprenderlo convenientemente, para no cargar con un pecado a causa de él. No serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sea de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo está a la escucha. Habla, Señor. Habla, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me alojaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno
y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí estamos entonces ya en el juicio final, ya es peñante. Es como esas películas, ¿verdad? Que algunas veces comienza con el final, pero no me veo pero ya te pasa prácticamente la conclusión y después te comienza a narrar de a poquito la historia del nacimiento del personaje, hasta llegar después de nuevo a lo que sucedió desde el comienzo. Bueno, son una manera interesante, ¿verdad? Cómo se presentan ciertas novelas, cómo se presentan ciertas películas, cómo se presentan ciertas narraciones. Así también aquí nosotros estamos en la primera semana, del tiempo de Cuaresma. Hoy, al iniciar con este lunes justamente, nos presenta ya el juicio final. Y porque justamente nos quiere decir, ¿saben qué? Lo que ustedes van a hacer durante estos 40 días tiene que llegar a esto. Es decir, como en muchas empresas, cuando también se comienza, ¿verdad? Va el año de objetivo, el año va el año de GPS. Algunas veces, ¿verdad? Me mandan la ubicación. Aquí, padre, queda nuestra capillita. Oruchela y GPS. Pum, puta, y ve. Lo primero que haga es iniciar, y entonces, amo mi shimbaite, a mañana, ve. Aquí, abro ahí donde está la capilla, más o menos, para ubicarme. ¿Dónde? ¿Hacia dónde? Moto para la jade. Mo va a estar en la capillita, mo va a estar la joga, mo va a estar pea, que amo. Así también, queridos hermanos, es nuestra vida. Hoy el Señor nos está presentando nuestro objetivo. Moto para la llevatata ñaina. Estamos comenzando, estamos en este lunes de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Y aquí te dice ya, el Señor dice al final, ¿qué es lo que va a hacer al final? Cuando lleguemos nosotros a nuestra verdadera resurrección, ¿cómo será este examen? Esto es como decir también, porque en la universidad solemos hacer así, yo por lo menos suelo así con los muchachos, ¿verdad? Entonces, el primer día de clase, ¿verdad? Les presento primero y le digo, bueno, el examen va a ser de esta forma. El primer día ya le digo ya, porque todos se preocupan el examen. ¿Cómo va a ser el examen? A la niña le interesa, a ver si llegamos al objetivo. Entonces todos ya están atentos. Pero Kimba y tenía una mosca no vuela porque todos quieren saber eso. Bueno, y ahí les pongo, bueno, estos 5 ítems, esto es lo que yo voy a preguntar. Todo lo que vamos desarrollando, todo lo que vamos hablando, todo lo que vamos diciendo. Ustedes piensen bajo estas 5 palabritas que yo les doy aquí, porque sobre eso les voy a preguntar. Entonces, de cada profeta, su contexto histórico. Entonces, de ella, Argentuno y Ezequiel, contexto histórico. Entonces, de ella no está, Eva. Si hablo de Jeremías, entonces, Su teología, entonces, Entonces, de Yara y Cuama. Bueno, así también, queridos hermanos, este día ñan de Yara, o muy beñandere non debe, lleva de bueno. Esto es lo que yo quiero de ustedes. Yo quiero que verdaderamente ustedes se sensibilicen, la sensibilidad que tiene que ser parte de nuestra vida. Entonces, y te pone este lindo ejemplo, ¿verdad? Aquí vienen las ovejitas, aquí las cabritas, etcétera, etcétera. Y se dan cuenta que a todos nos va a hacer la misma pregunta. A ver, será bien. Se llevará algo y va a ir por ahí. Me diste de comer. Al ahorro, no me diste de comer. Tuve sed. Vos haces hay un mijanguayo. De cosas amanoi ujewi, etc. Bueno, pero sabemos, queridos hermanos, que estos son simplemente estilo parábolas, ¿verdad? O sea, enseñanzas bien claras y concretas. Es la caridad, es el amor, es la apertura del corazón y de la vida la que nos tiene que ayudar. Así es que, queridos hermanos, ya le lleguen acá. Porque pea la ñan de objetivos, upeo toñan de la yaguataña, ¿verdad? Ese encuentro final con el Señor que nos pondrá frente a frente y nos va a decir, bate cobre. De que ya época, cuando ya estás frente a Dios ahí, y el Señor te va a preguntar, bueno, comenzamos el examen final, tuve hambre, bate cobre. Y ahí vos le vas a responder. Y yo, Señor, ¿sabes qué?
ahí en mi casa. Ahí dejó de llevar al supermercado y te envió a no. Esa persona, mi esposa, mis hijos que me necesitaban, fui capaz de colmarlos de la alegría. Fui capaz, ¿verdad?, de colmarles de mi presencia. Ese hermano que estaba ahí, ese niño de la calle, ese indígena, fui capaz, ¿verdad?, de sacarles de esa hambre, de esa sed, de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, ya y tema lleva las preguntas para nuestro examen final. Ya preparada que entonces, ya lleva. Y por eso el Señor ya desde ahora nos llama. Bajo esta lupa vamos a comenzar a hacer 40 días de preparación hasta nuestra verdadera resurrección. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por el Papa Francisco, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que actúen siempre con espíritu de servicio y nos ayuden a comprender la voluntad de Dios, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los políticos, para que se aparten de la envidia y respondan a las necesidades de la gente, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por todos nosotros, para que sepamos comprender que el Señor siempre es clemente y misericordioso, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los difuntos, para que alcancen la eterna paz por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos, que por obra de tu gracia ellas santifiquen nuestra vida y nos obtengan el perdón de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario,
En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Padre Santo, por la Eucaristía que hemos recibido, concédenos experimentar la ayuda para el alma y el cuerpo, y así restaurado todo nuestro ser, alcancemos la plenitud de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.